Vamos a hacer un dimmer. Para aquellas personas que no saben qué cosa es un dimmer, pues un dimmer básicamente es un circuito electrónico que nos permite regular la potencia suministrada sobre un dispositivo luminoso. En este caso, aquí en Perú, a estos dispositivos se les llama foco, también bombillo. He escuchado que en otros países le dicen, así que aquí lo tenemos. Aquí está el dimmer, es un circuito muy pequeño, básicamente tiene un par de resistencias, un par de condensadores y está basado netamente en dos tiristores. El primero es un DIAC, del cual ya hemos hecho un video en el que detallamos el funcionamiento de este dispositivo, así que si quieres ver ese video te dejo enlace aquí en la parte de arriba. Y el segundo tiristor que estamos utilizando aquí es un TRIAC, el BT137 en este caso, del cual también hicimos un video donde detallamos el funcionamiento de este dispositivo, así que si quieres ver ese video te dejo enlace aquí en la parte de arriba. Que vamos a empezar con esto, vamos a armar el circuito y ya más adelante hacemos una pequeña explicación de cómo es que funciona este. Bien, vamos a la parte más importante y es ver que este circuito realmente funcione. Yo tengo aquí la plaquita conectada a un bombillo, entonces vamos a comenzar a variar el potenciómetro y a medida que hacemos eso, el foco debería aumentar su luminosidad. Ok, nos vamos al extremo y tenemos la máxima circulación de corriente hacia el foco. Entonces si disminuimos esto, ahí está, se apaga. Entonces vemos que esto está funcionando muy bien. Ok, ahí está el circuito. Y ahora vamos a hacer una pequeña explicación de cómo es que esto está funcionando. Aquí tenemos el esquemático en Proteus. Como les decía, está basado en un DIAC, en un TRIAC y básicamente un potenciómetro, un capacitor y aquí también otra resistencia. Entonces vamos a hacer una pequeña explicación de cómo funciona esto. Aquí estoy colocando un alternador. Aquí en Perú la red eléctrica es de 220 voltios a 60 Hz. En otros países o en algunos países es de 110. Este circuito va a poder funcionar con 220 como también con 110. Entonces la corriente va a circular por acá y va a llegar a un pin del TRIAC. El TRIAC en condiciones iniciales no va a estar activado, es decir, se va a comportar como si fuera un circuito abierto. ¿Okay? No va a dejar pasar la corriente por acá porque para que un TRIAC se comporte como un circuito cerrado o esté activo, necesita recibir un pulso por el pin de la compuerta o gate, cosa que en estos momentos todavía no está presente. Por lo tanto, la corriente va a circular por esta resistencia, va a circular por el potenciómetro y va a llegar a este punto. Aquí se va a topar con el DIAC, que es otro elemento que también ya hemos visto cómo funciona. Y el DIAC también se va a comportar como un circuito abierto, porque acuérdense que para que el DIAC conduzca necesita vencer el voltaje de ruptura, que en este caso es 30 voltios aproximadamente. Por lo tanto, la corriente lo único que va a hacer es cargar este capacitor. Acuérdense que para cargar un capacitor, el tiempo de carga de este capacitor va a depender del valor de estas dos resistencias, bueno, este potenciómetro en todo caso, y el valor de capacidad del capacitor. Entonces este capacitor va a empezar a cargarse y cuando llegue a 30 voltios, que es el voltaje de ruptura del DIAC, automáticamente este DIAC se va a comportar como un circuito cerrado, la corriente va a circular por acá, vamos a tener un pulso o vamos a tener una tensión positiva aquí en la compuerta, con lo cual vamos a permitir que el TRIAC se comporte como un circuito cerrado y toda la corriente circule por el TRIAC. Va a llegar hacia el bombillo, con lo cual el bombillo va a empezar a iluminarse. Ahora vamos a ver el detalle. ¿Cómo vamos a variar la luminosidad en el foco, en el bombillo? Pues básicamente depende del
del potenciómetro. ¿Por qué? Porque con el potenciómetro nosotros lo que estamos variando es el valor de esta resistencia. Entonces, si el valor de esta resistencia nosotros la sumamos con esta otra resistencia, dependiendo si el valor de esta resistencia es mayor, el tiempo de carga del capacitor va a tardar más. Aquí lo que tenemos que hacer es que el capacitor llegue a cargar un valor más de 30 voltios, porque con esos 30 voltios vamos a poder vencer el voltaje de ruptura del DIAC. Entonces vamos a recordar, la señal alterna es así, es una señal senoidal. Como les decía, aquí en Perú la red eléctrica es de 60 Hz, con lo cual aquí tendríamos un periodo de 16.6 milisegundos, es decir, el semiciclo positivo solamente sería de 8.3 milisegundos. Entonces, ¿qué pasaría si yo consigo de que el capacitor llegue a los 30 voltios justo en este punto? ¿Okay? Va a pasar este pequeño tiempo y aquí en este punto yo consigo de que el capacitor llegue a los 30 voltios, con lo cual el TRIAC, bueno, primero el DIAC comenzaría a conducir y luego el TRIAC comenzaría a conducir. Tendría una forma de onda algo así, en el semiciclo positivo. Pero ¿qué pasaría si yo este potenciómetro lo comienzo a aumentar? Cosa que le doy un valor mayor de resistencia. El tiempo de carga del capacitor aumentaría, con lo cual para que el capacitor llegue a los 30 voltios le tomaría más tiempo. Por lo tanto, en la salida tendríamos algo así. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Mientras yo varío el potenciómetro, voy a generar de que el capacitor se demore más en llegar a los 30 voltios necesarios para poder hacer que conduzca el DIAC y por ende también conduzca el TRIAC. Es por eso que variando el potenciómetro yo estoy variando básicamente el ángulo de disparo del TRIAC. ¿Ok? Ese es el funcionamiento básicamente del TRIAC. Y lo mismo pasa con el semiciclo negativo. Aquí solamente estamos viendo lo que es el semiciclo positivo, pero acuérdense que el TRIAC puede conducir tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo de la señal alterna. Así que básicamente así es como funciona de forma rápida. Así que nada, espero de verdad que este video les haya gustado. No se olviden de suscribirse, de compartir esta información y no se olviden que tanto el esquemático como este circuito también aquí en Proteus y también el diseño de la PCB los voy a dejar abajo en la caja de comentarios. Y solamente para que tomen en cuenta, yo utilicé como TRIAC el BT137, pero tranquilamente pueden utilizar un BT136, un BT138. Y el capacitor en este caso es de 100 nanofaradios. Yo utilicé uno a 630 voltios, porque acuérdense que la red eléctrica aquí en Perú es de 220 voltios. Pero si ustedes están trabajando con 110 voltios, tranquilamente el capacitor puede ser de 400 voltios, ¿no? Obviamente considerando los voltajes pico, sobre todo por seguridad. Así que nada, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.